Bienvenidos chicos a otro video más de hematología. Hoy vamos a estar hablando de dos enfermedades. Es bien corto el video de hoy. Vamos a estar hablando de esferocitosis hereditaria y leptosis hereditaria. Pero antes de empezar, como ambas son anemias hemolíticas, quería hacer un pequeño recordatorio de lo que son esos conceptos de hemólisis, que como el nombre ya sugiere, habla de destrucción de los glóbulos rojos. Y como pueden ver aquí en esto que le acabo de dibujar, las hemólisis pueden tener causas intrínsecas y causas extrínsecas. Y cuando hablamos de causas intrínsecas, como el nombre sugiere, son problemas que vienen del mismo eritrocito, del mismo glóbulo rojo. Pueden ser defectos en la membrana, como vamos a hablar ahora, esferocitosis, o tal vez el problema es en la estructura de la hemoglobina, como seguramente ya han visto en la anemia falciforme, la drepanocitosis. O tal vez se debe a un déficit enzimático, como en el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o déficit de piruvato quinasa, que causan anemia hemolítica también. Es decir, intrínseco el problema va a ser propio del glóbulo rojo. Pero también tenemos causas que son extrínsecas, es decir, que el problema no lo tiene el glóbulo rojo, sino que va a venir de algo externo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un corazón que tenga válvulas que se han tornado estrechas, fibróticas, y que cuando chocan tan fuertemente pueden romper los glóbulos rojos, como puede ocurrir en enfermedades como estenosis de la válvula aórtica, donde el choque de estas células contra esta válvula poco distensible causan su destrucción. También puede pasar que haya destrucción inmunológica. No necesariamente haya un problema estructural interno del glóbulo rojo, sino que por alguna reacción autoinmunitaria o de hipersensibilidad se cause la lisis del glóbulo rojo. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta dónde ocurre la hemólisis, si es extravascular o intravascular. Y cuando hablamos de hemólisis extravascular, usualmente es la mediada por los macrófagos del vaso o del hígado. ¿Y cuáles son algunas de las causas por las cuales a los macrófagos le va a dar por destruir tus glóbulos rojos? Aquí le menciono tres. Número 1, eritrocitos que estén cubiertos por inmunoglobulina G con o sin la parte del fragmento del complemento C3b. Que tengan inmunoglobulina G con o sin el C3b del complemento. Número 2, eritrocitos que tengan una forma anormal. Estos eritrocitos no pueden volver a la circulación periférica, como puede pasar con los esferocitos, que vamos a hablar ahora, y como puede pasar con las células falciformes, que a pesar de que son dos fisiopatologías diferentes, un defecto de membrana y el otro un defecto a nivel de la forma de la hemoglobina, ambos causan un defecto en la estructura del glóbulo rojo. Uno causa el esferocito y el otro causa el drepanocito. Y número 3, el glóbulo rojo que contengan inclusiones que sean reconocidas por los macrófagos como algo que hay que destruir. Recuerden que los macrófagos, cuando son activados por algún tipo de antígeno, marcador, complemento, célula presentadora de antígeno, van a iniciar su proceso inmunológico. Y en el caso de una enfermedad hemolítica, que es por un déficit enzimático, en este caso, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se forman inclusiones dentro de los glóbulos rojos que se llaman cuerpos de Heinz, como el cachú, ¿verdad? Heinz. Y esos van a llevar a que los macrófagos decidan atacar. Tres mecanismos. Un inmunológico. Ese mecanismo inmunológico, como pueden darse cuenta, es una causa extrínseca. Tenemos un mecanismo de forma normal de los glóbulos rojos, donde ahí vimos dos causas que son intrínsecas. Y también tenemos por la presencia de estructuras anormales dentro del glóbulo rojo que sensibilizan contra los macrófagos. Y ahí pudieras tú decir, es combinada, ¿verdad que sí? Ahora bien,
El aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, como le quieras llamar, es lo mismo, en el suero, en la sangre, produce algo que se llama ictericia. Pero esa ictericia solo va a ser clínicamente evidente si los valores de bilirrubina no conjugada sobrepasan los 2.5 miligramos por decilitro en sangre. Si es menos de ahí, no va a haber ictericia. ¿Y qué es ictericia? Es cuando tenemos este cambio en la tonalidad de la piel, la membrana mucosa, la esclera, que es la parte blanca del ojo, y se empiezan a tornar de color amarillo. Y te empiezas a preguntar, ¿de dónde sale esta famosa bilirrubina? Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de la síntesis del grupo M. Y es precisamente de ahí, recuérdense que ese grupo M es la unión de la protoporfirina con el hierro. Perfecto. Ahora bien, el hierro, al ser destruido por los macrófagos del glóbulo rojo, el hierro que forma ese M va a ser guardado. La cadena de globina va a ser llevada a aminoácidos. Pero, ¿qué pasa con la porfirina? La protoporfirina 9. Ella va a ser desdoblada hasta transformarse en bilirrubina no conjugada. Por eso, en los casos de hemólisis o pacientes hemolíticos, es esperable encontrar una elevación de la, valga la redundancia, bilirrubina no conjugada o indirecta que va a llevar a ictericia. No siempre, pero cuando sobrepasen los 2.5 miligramos por decilitro, va a depender de la severidad, ahí vas a tener esa presentación clínica. ¿De dónde sale la bilirrubina? De la misma hemoglobina. El lactato deshidrogenasa es más específico de esto, pero se aumenta debido a la liberación de la enzima que se encontraba dentro de los glóbulos rojos posterior a la hemólisis. De nuevo, la lactato deshidrogenasa es una sustancia que vas a ver que se eleve usualmente con inflamación y destrucción celular, o sea que lo puedes encontrar en varios focos de enfermedades inflamatorias, no solo aquí. Y también puede haber una disminución de la aptoglobina sérica si la hemólisis de los glóbulos rojos. Vamos a hablar de eso de la aptoglobina en un segundito. Y aquí podemos ver en nuestro glóbulo rojo de un color que no es muy relacionable con un glóbulo rojo, porque lo tenemos de color azul, y ese glóbulo rojo, ¿verdad? Va a ser fagocitado por los macrófagos, ¿verdad? Y como les dije, las cadenas de globina que forman a la hemoglobina, vamos a llevar la aminoácido, proteína, vamos a llevarla a su mínima expresión. Ahora, vamos a tomar el grupo M, que hablamos la semana pasada, y vamos a tomar el hierro, y vamos a guardar el hierro, no queremos botar el hierro es muy chulo, muy útil, muy bueno, vamos a guardarlo por ahí, pero ¿qué hacemos con la protoporfirina? Vamos a tomar la protoporfirina, la vamos a transformar en bilirrubina no conjugada, esta va a pasar a la sangre, de ahí es que tenemos la elevación ella en sangre, que si pasa 2.5 tenemos ictericia, y luego se lleva el hígado, ¿para qué? ¿Qué hacemos con ella en el hígado? La conjugamos de nuevo, ¿ok? La volvemos directa atrás, la conjugamos en el hígado, ¿bien? Y como el problema no es en el hígado, no va a haber ningún problema con conjugarla, ¿ok? Ahora bien, una parte de la hemoglobina que sale de los eritrocitos hemolizados se va a unir a una sustancia que se llama aptoglobina y va a formar un complejo hemoglobina-aptoglobina. Ese complejo hemoglobina-aptoglobina, vamos a darle un poco más de detalle, pero ese complejo va a ser también destruido por los macrófagos. La aptoglobina básicamente ayuda al proceso de limpieza de estas sustancias de la sangre, pero vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Ahora bien, la hemólisis intravascular es similar. Ya en vez de ocurrir por los macrófagos del vaso o por los macrófagos del hígado, ¿va a ocurrir dónde? Va a ocurrir en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Como se llama, intravascular. ¿Tiene sentido? Las causas incluyen deficiencias enzimáticas, el déficit de piruvato quinasa. También tenemos la destrucción por el complemento, como la hemólisis mediada por IgM, que recuérdense que es la inmunoglobulina más grande. Puede activar el complemento con una sola molécula por ser un pentámero, cosa que no puede hacer la IgG, necesita dos para hacerlo. Y también el daño mecánico, como habíamos hablado, microangiopático, ¿verdad? Que ocurre con una válvula calcificada estenótica. ¿Cuáles son los hallazgos que esperas encontrar en el laboratorio? El aumento de la hemoglobina en el plasma y la orina. ¿Por qué en el plasma? Porque están saliendo del glóbulo rojo, la destrucción. ¿Por qué en la orina? Porque está elevada y está siendo filtrada por los riñones. Hemosideриnuria. Las células del túbulo renal proximal, que es una de las partes de la nefrona está formada por un montón de túbulos y capilares, y la parte inicial de esos túbulos se llama túbulo contorneado proximal. Y ahí en el túbulo contorneado proximal se va a transformar
ese hierro que venía de la hemoglobina y lo vamos a transformar en hemosiderina. También vamos a ver una disminución de la aptoglobina sérica. ¿Se recuerdan que lo vimos también en el anterior eso? Que le prometí que le iba a decir qué era la aptoglobina. Bueno, pues la aptoglobina, como también le dice, se une a la hemoglobina, forman un complejo y van a ser fagocitados. También va a haber un aumento de la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, de los hematíes hemolizados, no hematizados. Un error ahí, perdón. Pero el asunto aquí es que al menos dentro de lo que cabe, la mayor diferencia es dónde ocurre el proceso, ¿ok? Aquí vamos a ver el glóbulo rojo, vamos a tener la hemólisis dentro del vaso sanguíneo, aquí la hemoglobina se une a la aptoglobina, la hemoglobina y la aptoglobina es removida por los macrófagos y esto va a llevar a una disminución de los niveles de aptoglobina. Por lo tanto, ya la hemoglobina no va a tener con quién unirse en la sangre y vamos a tener una cantidad de hemoglobina libre en la sangre debido a la depresión de aptoglobina. Ya no hay con quién pegarla. La idea de la aptoglobina es que la hemoglobina se le pegue. Y como estamos hemolizando de manera constante, se consume la aptoglobina. ¿Dónde se produce la aptoglobina? En el hígado. Es mayor la destrucción que la velocidad del hígado de producirla. Por lo tanto, ya no tenemos aptoglobina y no hay cómo unirse. ¿Y qué va a pasar? Al tener tanta hemoglobina libre ya no agarrada por la aptoglobina, eso va a pasar que llegue al riñón y tengamos la hemoglobinuria y eso va a llevar a que sea excretada y eso puede aparecer, recuérdense ahí, la reabsorción a nivel de los túbulos, donde se puede transformar el hierro de esta hemoglobina en hemosiderinuria. ¿Okay? O sea que muy interesante ese proceso. Pero como le decía, la aptoglobina es un reactante de fase aguda, inflamatorio. No es sensible. Cuando ustedes en epidemiología le hablaron de sensibilidad, le hablaron de una prueba que pueda detectar quién de verdad tiene la enfermedad. Y cuando hablaron de especificidad es quién de verdad está sano. Por lo tanto, una prueba que sea muy sensible, si te dice que una enfermedad está ahí, tú puedes creerla. Pero si la prueba no es muy sensible y te dice que hay una enfermedad, eso puede ser un falso positivo. Tal vez no tenga nada el paciente. La aptoglobina cae en eso porque la aptoglobina ni es muy sensible ni es muy específica, porque puede aparecer en muchas otras cosas. La aptoglobina es un reactivo de fase aguda. Eso es una palabra para decir que aparece en muchas cosas, en muchos procedimientos inflamatorios agudos. Y se combina con la hemoglobina para formar un complejo que va a ser fagocitado y degradado, valga la redundancia, por los macrófagos. Y como esto, a medida de que la aptoglobina es suicida, se pega a la hemoglobina y eso facilita que los macrófagos la destruyan. Entonces, la aptoglobina siempre va a ser destruida. ¿Y qué pasa? Si tienes un paciente que está hemolizando muy rápido, se forman muchos complejos y si se forman muchos complejos, se consume mucha aptoglobina. ¿Y qué pasa? El encargado de producir esa aptoglobina, como le decía hace un rato, es el hígado. Y el hígado a veces no va a poder seguirle la velocidad a la hemólisis y va a haber menos aptoglobina que la cantidad de hemoglobina que se está dejando libre por la hemólisis. Y de ahí es donde viene su paso a los riñones, su salida en la orina y la formación de la hemosiderina. El aumento de la bilirrubina no conjugada, de la eliminación por parte de los macrófagos del complejo aptoglobina y hemoglobina puede no ser suficiente para causar ictericia. Durante la hemólisis activa de glóbulos rojos, la tasa de catabolismo de aptoglobina puede exceder, catabolismo es la formación, puede exceder la capacidad del hígado para sintetizarlo, lo que resulta en un nivel bajo o ausente en la sangre. Porque se sintetiza en el hígado, esto es importante que lo sepan, la enfermedad hepática primaria, como la cirrosis en los pacientes alcohólicos o en pacientes, por ejemplo, con hepatitis C que es crónica, pueden provocar niveles bajos. Es decir, si tú pensabas que tal vez iba a poder diagnosticar ciertas enfermedades hemolíticas, pues malas noticias. Las enfermedades hepáticas también disminuyen los niveles de aptoglobina. Por lo tanto, esa no es una prueba específica para hemólisis. Para nada. Puedes encontrarla en esta situación. Además, para más confusión, también puede aparecer en anemias que no son hemolíticas. En las déficits de B12 y B9, como SIDA, como las anemias megaloblásticas,
también puede haber una disminución de la aptoglobina. Y usualmente es causada por la destrucción fagocítica y la apoptosis de los precursores megaloblásticos eritroides a nivel de la médula ósea. Y eso reduce mucho la especificidad de la prueba, porque no solamente la vas a encontrar en las hemolíticas disminuidas, no solamente la vas a encontrar en las enfermedades hepáticas primarias crónicas disminuidas, sino que también la puedes encontrar en otros tipos de anemias nutricionales, como el del B12 y ácido fólico, B9. Malas noticias para la aptoglobina. Ahora bien, vamos con la primera enfermedad, esferocitosis hereditaria, que les prometí que te iba a ser corto. Es un trastorno, como el nombre sugiere, genético con un defecto en la membrana eritrocitaria. Lo he dicho varias veces ya, que hay un problema en la membrana. Y eso causa un trastorno de anemia extravascular. El problema es intrínseco, pero la anemia es extravascular. Intrínseco, la membrana. Extravascular es por los macrófagos esplénicos o del hígado. Genial. Predominantemente es un autosómico dominante, sin embargo, puede, como lo dice, como lo sugiere, pudiera presentarse en autosómicos recesivos, pero la mayoría de los casos va a ser dominante. Es común en personas de ascendencia del norte de Europa, dato epidemiológico interesante, y es un defecto intrínseco, como le había dicho. A pesar de que sea extravascular, el problema es propio de los glóbulos rojos. No confundan esos dos términos. Dos mecanismos que quisiera que recordaran. Número uno, el defecto de la proteína de membrana produce la pérdida de membrana y el volumen de los glóbulos rojos, lo que lleva a la formación de los esferocitos. De manera inicial eso parece un poco raro. Yo siempre recuerdo que cuando me hablaban de esta enfermedad, me recordaba de una palabrita. Y yo le pido que usted haga el favor de recordársela también. Aunque no es la única, pero recuérdense este término. Espectrina. No es siempre la mutación que da el problema en la membrana en esta enfermedad, pero es el más común. Y déjeme decir una cosa, también es de los más comunes en la ictiosis. O sea que las dos enfermedades se pueden recordar de la espectrina. La espectrina es el déficit o la mutación más común que produce esta enfermedad. Pero también hay otras estructuras, como la anquirina, la banda 2, la banda 3, que básicamente son sustancias, son proteínas que forman el esqueleto de la membrana celular, por así decirlo, la estructura de la membrana celular. Casi nunca se mencionan, pero ellas están ahí siempre haciendo su trabajo. Y el problema lo vamos a tener ahí. Ahora, la parte que es un poco abstracta, y por si tengo una imagen en el slide que sigue, es que dice así: microvesículas se forman en la superficie de los glóbulos rojos en las áreas de la membrana con debilidad que se van perdiendo, lo que hace que los glóbulos rojos se conviertan en esferocitos. Yo no sé ustedes, pero a mí me dicen esa línea y yo no la entiendo así de manera sola. Y vamos a ver una pequeña imagen aquí. Y en esta imagen, bueno, pues una membrana, ¿verdad? Y podemos ver ahí a la anquirina, podemos ver la banda 3 y podemos ver la espectrina por acá. El problema usual es la espectrina, pero vamos a verlo bien. Entonces, ustedes se fijan, esto es un eritrocito normal. Recuerden que ustedes le dijeron que los eritrocitos tienen una forma como bicóncava, como si fuera una dona, ¿verdad? Un donut sin el orificio completo. Pueden ver que es como un poco estrecha aquí en el medio. Pero se están fijando que en esta está pasándole algo, le están saliendo como unas pequeñas vesículas en la membrana. Miren todas esas vesículas que le están saliendo. Aquí hay una, aquí hay dos. Pero ¿qué pasa? Esas vesículas empiezan a separarse. ¡Puf! Se empiezan a ir rompiendo. ¿Y qué está perdiendo? Está perdiendo volumen, se está haciendo cada vez más pequeña. Entonces, se fijan que se está poniendo más pequeña, está perdiendo las vesículas que se formaron en las áreas de debilidad de la membrana por alteración de la espectrina y se empieza a poner cada vez más pequeño, hasta que se convierte en ¿qué? En un esferocito. Y ese esferocito, el macrófago del vaso dice, pero este glóbulo rojo vino con algún tipo de defecto, vamos a destruirlo para hacerlo de nuevo. El problema es, chicos, que esto es un ciclo interminable en los pacientes que tienen esferocitosis hereditaria. Se forma el glóbulo rojo, nace el glóbulo rojo o la glóbulo rojo, se empiezan a formar las vesículas en la membrana porque tiene un defecto, una mutación genética, se pone más pequeño, el macrófago lo destruye, vamos de nuevo y sigue de nuevo, se forma de nuevo el glóbulo rojo, aparecen las microvesículas, se destruye, de nuevo otra para atrás. Es un ciclo interminable, manteniéndose constantemente en esa formación, alteración de la membrana por la formación de las microvesículas y destrucción por los macrófagos. Pero eso no es lo único. Vuelvo para atrás.
También hay un defecto de la membrana que conduce a una pérdida de potasio y agua, conduce a deshidratación celular. La combinación de la pérdida microvesicular de la membrana y el problema de equilibrio hidroelectrolítico que se forma por esta alteración son críticos para el proceso de hemólisis. Y vamos a ver un poquito más adelante qué yo me refiero con eso, porque hay una prueba que abusa de esa fragilidad osmótica que tienen estas células para diagnosticarlo. Ahora, los esferocitos se eliminan extravascularmente por los macrófagos esplénicos, produciendo una anemia normocítica. ¿Y qué es eso de normocítica? Ustedes recuerdan cuando estudiaban el hemograma, que había unos parámetros hemáticos y le hablaban volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media. Y en este caso, cuando hablan de normocítico, se refieren a el volumen, el tamaño, el BCM, volumen corpuscular medio, el tamaño del glóbulo rojo. Y ustedes dirán, ¿y por qué eso es importante? Porque para su estudio las anemias son divididas por el tamaño que tiene el glóbulo rojo. Hay anemias donde los glóbulos rojos se ponen muy pequeñitos, como ocurre en el déficit de hierro, donde tú vas a encontrar anemias que son microcíticas. ¿Okay? Es tan poco hierro que para que rinda, las células se tienen que hacer más pequeñas. Ahora bien, también podemos tener anemias donde las células se pongan muy grandes, como las macrocíticas. Las anemias megaloblásticas son macrocíticas las dos. Ahí está el déficit de B9 y el déficit de B12. Pero tenemos anemias que no hacen nada con el tamaño de la célula, como la anemia falciforme, la esferocitosis y muchas tumoraciones, muchas neoplasias también. En este caso, una anemia normocítica, hemolítica, extravascular, con un defecto intrínseco, usualmente por la espectrina, que produce que la membrana del glóbulo rojo se vuelva frágil y se vaya destruyendo, y los macrófagos luego lo digieren en un ciclo continuo. Eso es esferocitosis hereditaria. ¿Qué hallazgos clínicos? Bueno, hemólisis, siempre y cuando sobrepases el 2.5, que lo vas a lograr en este caso. También incrementa la incidencia de cálculos biliares, formación de piedras en la vesícula. ¿Y ustedes quieren saber por qué? Esto es causado porque como hay una mayor cantidad de hemoglobina no conjugada, toda esa hemoglobina no conjugada, toda esa hemoglobina indirecta, se la llamamos al hígado. Y el hígado entonces está trabajando mucho. Y quiere decir, si hay mayor cantidad de hemoglobina no conjugada llegando al hígado, hay mayor cantidad de hemoglobina conjugada formándose. Si hay mayor cantidad de hemoglobina indirecta llegando al hígado, hay mayor cantidad de hemoglobina indirecta formándose. ¿Y para dónde va toda esa hemoglobina indirecta, toda esa hemoglobina conjugada? A la bilis. ¿Se recuerdan de la bilis? Que sirve para la emulsificación de las grasas. Esa misma bilis. Y en el hígado, todo ese exceso de bilirrubina conjugada o directa se lleva a la bilis. La bilis va a ser almacenada en la vesícula biliar y dentro de la vesícula biliar, ¡puf! Esta se va a combinar con el calcio y ahí lo tienen, piedras de bilirrubinato de calcio negro que producen colelitiasis que va a llevar posiblemente una colecistitis aguda. Malas noticias. Esplenomegalia, aumentó el tamaño del vaso. ¿Y a qué se debe esto? Porque el vaso está trabajando de más. ¿Dónde tú crees que está ocurriendo la mayor cantidad de esta hemólisis? No dije que era extravascular, o en el hígado o en el vaso, y la mayoría es en el vaso. Ese lío que hacen los macrófagos, estar acabando con los esferocitos cada vez que lo ven, eso es en el vaso. El vaso está trabajando muchísimo. Por eso se llama hipertrofia laboral por hemólisis excesiva. 75% de los casos van a tener esplenomegalia. Y yo quería buscar la imagen donde se vieran más bonitos, y aquí lo encontré. De hecho, son bien bonitos los esferocitos porque se ven bien redonditos. Y como ustedes saben, los glóbulos rojos no son conocidos por ser redonditos. Y bueno, pues aquí tienen varios que están marcados con estas flechitas para que lo vean. Esos son sus queridos esferocitos en un extendido de sangre periférica. Anemia normocítica con esferocitosis. ¿Cómo veo el esferocito? Extendido de sangre periférica, mírenlo ahí. Uno dice sí, un poco
un poco importante para que ustedes lo sepan, la única razón por la que aparecen esferocitos no es por la esferocitosis hereditaria. Hay también esferocitos que pueden aparecer en la anemia hemolítica inmune y también en la enfermedad hemolítica del tipo ABO del recién nacido, no el RH, eso es otra cosa. También puede haber un aumento en la concentración de hemoglobina corpuscular media, que era otro de los parámetros que ustedes habían estudiado en el hemograma. Aquí no va a haber un aumento del tamaño, no hay disminución de él, pero sí va a causar este aumento en la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y está causada por la deshidratación celular, por la pérdida de potasio y el agua de los esferocitos. Al tú perder mucha agua, básicamente como que se queda más concentrada, por así decirlo, y pues se nota más. No es que realmente hay más hemoglobina ni nada por el estilo, sino que al tú crear un desbalance entre la parte líquida y la parte forme, pues se ve más concentrado porque estás perdiendo el agua. También un aumento de la fragilidad. Tiene que ver mucho con esto también. Esto es una prueba que se hace con la esferocitosis. Déjenme ir a la pizarra. Déjenme ir a la pizarra para intentar de explicarle esto. ¿Qué es específicamente lo que se hace? Vamos a ver. Lo primero es que necesitamos vamos a dibujar nuestra célula, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra célula. Y lo que hacen es, como el esferocito está muy débil en su membrana, ellos dicen ponerle estrés. ¿Y qué ellos hacen? Ellos van a tomar y van a coger los esferocitos y los van a colocar en una solución hipotónica. Y ustedes dirán, ¿qué hace una solución hipotónica? ¿Qué pasa? Al tú tener una solución hipotónica, eso significa que la osmolaridad va a estar muy bajita a este nivel. Mucho más bajita, ¿verdad? Que adentro de la célula, ¿verdad? Y esto es interesante porque esto va a provocar cierto grado de estrés dentro del glóbulo rojo, en el sentido de que cuando tú tienes una situación donde va a tener más tonicidad dentro de la célula, lo que va a pasar es que el agua que está aquí afuera va a tener la tendencia a entrar a la célula. ¿Ok? Entonces vamos a tener que las moléculas de agua de la solución isotónica van a empezar a entrársele ¿a quién? Al glóbulo rojo. ¿Ok? Recuérdense que esto va a tener menos tonicidad que esto, ¿verdad? Entonces el agua va a empezar a intentarle diluir el glóbulo rojo y toda esa agua se le va a entrar y como las membranas están tan débiles, ¿qué va a pasar con el glóbulo rojo? Literalmente lo que tú también te estás imaginando. ¡Pum! Va a tener un edema y se va a destruir. ¿Ok? Así que podemos regresar acá. Básicamente eso es lo que ellos hacen. En comparación con los glóbulos rojos normales, hay una mayor fragilidad osmótica cuando los esferocitos se colocan en soluciones salinas de diferente toxicidad. Los esferocitos se hemolizan con una solución salina normal de 0.7. Recuerden que la solución salina que es isotónica es 0.9, 0.7 es hipotónica. Y eso no debería ser. Por lo tanto, en este caso, se están rompiendo demasiado fáciles. Otra enfermedad es la eliptiosis hereditaria. Es un trastorno genético con un defecto en la membrana también, que conduce a que la vida media de glóbulos rojos sea más corta, es autosómico dominante también, y usualmente tiene que ver con dos defectos. Espectrina, que ya lo vimos, y banda 4.1, que la vimos en la imagen, pero que no está involucrada en aquella enfermedad, en la esferocitosis. Un defecto intrínseco, algo mal con el glóbulo rojo, pero que produce anemia hemolítica extravascular. Ictericia, chicos, algo esperable, pero no siempre, porque la mayoría de los pacientes no tienen una anemia tan severa como la anterior y puede haber esplenomegalia presente. En la sangre periférica van a tener los eliptiocitos que van a ser un hallazgo interesante, que lo pueden ver acá atrás y pueden ver bien larguitos, y también van a tener fragilidad osmótica similar al que tienen los esferocitos. Bien, chicos, les prometí que iba a ser corto. Eso es todo por este video. No están todas las anemias hemolíticas aquí, pero me imagino que en las otras clases que van a tener, las van a tener ahí.
Pero nada, nos seguiremos viendo en otro video más.